La sociología es una ciencia social que estudia a los individuos, sus relaciones y las instituciones que los conforman y con ellos los problemas derivados a todo esto. La sociología tiene su origen en el siglo XIX con la Revolución Industrial y el comienzo del capitalismo. El padre de la sociología, el primer pensador de esta, es Auguste Comte y fue quien le dio el nombre. Él pensaba que las interacciones humanas y todo lo relacionado a la sociedad se podía investigar con el método científico y que esta ciencia podía ser incluida como una ciencia seria. La teoría de los tres estados creada en el siglo XIX por Auguste Comte, que es el padre de la sociología. La teoría trata de cómo el pensamiento humano pasa por tres etapas antes de desarrollarse por completo. Estos tres estados son el teológico, positivo y metafísico. El teológico trata o habla de casos sobrenaturales, dioses y o espíritus, y tiene tres fases: la fetichista, politeísta y monoteísta. La fetichista habla de darle vida a los objetos inanimados, por ejemplo, talismanes y rosarios. La politeísta habla de los dioses y sus respectivos roles, por ejemplo, serían los dioses griegos, romanos, mayas, etc. Y la monoteísta trata de la creencia en un dios supremo, que sería, por ejemplo, la religión católica, el cristianismo y otras más. El metafísico no se basa por completo en la ciencia y es un pensamiento abstracto y filosófico. Y por último, el positivo, que se basa en el pensamiento de observación y experimentación. Y esta etapa más avanzada de las tres. El materialismo histórico es una teoría creada por Karl Marx que nos dice que la sociedad está regida por estructuras económicas y materiales, es decir, capital. Y de ahí está regida la política, la sociedad y la ideología. Tiene varios principios clave, pero yo solamente voy a explicarles. El primero es la base económica, que tiene fuerzas productivas y relaciones de producción. Las fuerzas productivas son todo lo que se utiliza para generar el dinero, es decir, las fábricas, los trabajos, las máquinas, etc. Las relaciones de producción son, por ejemplo, las relaciones que hay entre los dueños de estas fábricas y las personas que trabajan para ellos. La segunda es la empresarial, y es que básicamente Karl Marx tenía la teoría de que como hay personas que tienen menos y hay personas que tienen más, siempre va a existir un conflicto entre ambos porque no tienen las mismas cosas. Y el tercero es la revolución y el cambio social, y básicamente es que Karl Marx decía que eventualmente como las personas que tienen menos son minoría y las personas que tienen más son mayoría. Por último, para explicar el capitalismo como un ejemplo, es básicamente que las personas que tienen empresas siempre van a buscar incrementar sus ganancias pagándoles a sus trabajadores menos de lo que su trabajo realmente vale. Muchas personas están intentando tener más recursos, pero no les pagan justamente, no pueden salir de ahí. Como viven en un círculo vicioso, eso es el capitalismo. De las instituciones como hechos sociales, que está hecho por elemento. Esta teoría pues propone la manera de poder pensar de este tipo de individuo, a pesar de que muchas veces no están conformadas por la decisión propia del individuo. Esta teoría dice que pues realmente tendría que no depende de uno mismo. La teoría o las instituciones, incluyendo la religión, la familia, el sistema educativo y legal y las tradiciones culturales. Muchas de estas son las exterioridades, la coerción, la generalidad y la resistencia al cambio. Voy a explicar ahora sobre la teoría de Max Weber. Se llama teoría de tipos ideales. Esta teoría define como un fenómeno puro sobre un acontecimiento social o sobre un fenómeno social. La teoría se basa en jerarquía, organización y además de criticar a la burocracia. Tiene tres características de la jerarquía. Define Max Weber es sobre la tradicional, la carismática y la legal regional. Ahí tenemos los tres tipos de organizaciones: la burocracia, el patrimonialismo y el feudalismo. De ahí tenemos que Max Weber criticó a la burocracia gracias a la ineficiencia, la rigidez y la deshumanización.